ribereño. ¿Dónde llegan los productos pesqueros de la lonja de Sanlúcar de Barrameda? A toda España. El Guadalquivir nos está uniendo una vez más a pescadores, a agricultores, a gente de la acuicultura, a ganaderos que pastan sus ganados en las orillas, nos está uniendo a científicos, nos está uniendo en general a toda la población. ¿Por qué? Porque tenemos muy claro lo que está pasando y aquí no hay espacio a los bulos, porque la ciencia habla muy clara. Y sabemos que el estuario interior del Guadalquivir, desde por debajo de Puebla del Río hasta la presa de Alcalá, ya está gravemente contaminado con metales pesados en los sedimentos. Y sabemos y hemos demostrado científicamente que la mina de Cobre Las Cruces lleva contaminando esos sedimentos desde 2008. Y sabemos que los peces, las lisas, los albures que viven en la zona del vertido bioacumulan muchos metales, especialmente el plomo, tanto que ya no se pueden comercializar porque superan los niveles permitidos en la Unión Europea. Y además sabemos que cuando llueve mucho y hay turbulencias, esos sedimentos con metales son arrastrados aguas abajo y llegan a la desembocadura del Guadalquivir. Y ya tenemos sedimentos en la desembocadura del Guadalquivir con niveles relativamente elevados de zinc y de arsénico. Lo que está pasando en el interior del estuario del Guadalquivir es muy grave. Sedimentos altamente contaminados con efectos ecotóxicos, es decir, la fauna que vive en el río crece menos, se reproduce menos y muere más. Y eso está llegando aquí, por eso nos une el Guadalquivir. El Guadalquivir que ha unido a Sanlúcar de Barrameda y sigue uniéndolo con Doñana, que une al ser humano con un parque nacional en seña a nivel internacional. El Guadalquivir es un río que nos habla, y nos habla de muchas maneras. Es un río que nos habla con datos científicos, pero no solo. Es un río que nos habla alegrándonos la vida, relajándonos cuando paseamos. La misma sonrisa que tenemos arriba en Sevilla cuando miramos al Guadalquivir, la tenéis aquí abajo. El Guadalquivir nos habla ofreciéndonos peces, ofreciéndonos mariscos. El Guadalquivir nos habla también como lo describe el cuento de Alba y el río que os animo a leer. Pero fijaros, si el Guadalquivir se sacrifica a la minería, como se han sacrificado tantos ríos en Andalucía desde que empezó la minería industrial en el siglo XIX, y estamos hablando del río Tinto, del río Diel y de muchas otras riberas y barrancos contaminados que siguen contaminando y seguirán durante siglos. Si el Guadalquivir se sacrifica a la minería porque hay dos nuevos vertidos mineros anunciados, un segundo de la mina Cobre Las Cruces que ya está contaminando, ese segundo vertido sería 3 veces el volumen del que ha sucedido hasta ahora, y se reabre la mina de Arnalcollar con una tubería de 30 kilómetros. Si se hacen estos dos nuevos vertidos, todo lo que os he descrito antes de los sedimentos contaminados, de los peces, se multiplicaría por 10. Esto es lo que dice la ciencia. El río Guadalquivir se sacrificaría a la minería, porque el río Guadalquivir es una trampa de metales. Los metales no salen fácilmente al Golfo de Cádiz, como dicen las empresas mineras y como ha asumido la Junta de Andalucía. Los metales se quedan atrapados en el río y después pasan a los seres vivos. De manera que si se sacrifica el río Guadalquivir, sacrificamos nuestros cuerpos. Hay muchísimas enfermedades relacionadas con bioacumulación de metales. Las provincias de Huelva, de Sevilla y de Cádiz se conocen como el triángulo de la muerte, el triángulo del cáncer, porque hay una incidencia muy grande, por ejemplo, de cáncer de vejiga urinaria y de cáncer de mama, en el caso de las mujeres.
Hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, con la demencia, que están relacionadas, entre otros muchos factores, con la bioacumulación de metales, diferentes tipos de cáncer, condiciones como el espectro autista. Estamos hablando que si se sacrifica el río Guadalquivir, sufriríamos un vacío muy grande, sufriríamos una soledad, creo, muy grande, dejaríamos de mirarnos a nosotros mismos a los ojos y de mirar a nuestros vecinos. Con el tiempo perderíamos la memoria ambiental de un río vivo y ya no nos acordaríamos de cuando podríamos disfrutar de productos pesqueros de alta calidad. Ya no nos alegraríamos cuando mirásemos al río contaminado. Como empleado público de una universidad pública, que llevo trabajando en este tema desde finales de los 90, hice mi tesis doctoral en los ríos Tinto y Odiel, que me pagan con vuestros impuestos, os digo claramente lo que os estoy diciendo, que el río Guadalquivir está altamente contaminado y que se podría sacrificar. Tenemos que pensar en nosotras, sí, pero sobre todo tenemos que pensar en nuestros niños y en nuestros nietos. Y el río nos habla y nos marca el camino. Muchas gracias.